Desde que se planteó en el Plan C que las y los jueces fueran designados mediante elección popular, sostuve, entre otras voces, que esa propuesta de López Obrador, lejos de democratizar al Poder Judicial, en realidad buscaba politizar a la justicia y capturar mediante la designación de incondicionales a ese órgano del Estado que tiene la tarea de controlar que el poder actúe dentro de los límites del derecho y de la Constitución. Entonces, argumentaba que por mucho que se prohibiera la intervención del gobierno y de los partidos en la reforma judicial, la experiencia de la consulta popular de 2021 y de la revocación de mandato de 2022 evidenciaban que ni a Morena ni a López Obrador les importaba interferir en esos procesos, a pesar de estar expresamente vetado por las normas. A toro pasado, hoy sabemos que lamentablemente teníamos razón quienes anticipábamos que la verdadera intención de la reforma judicial era la captura política del aparato de justicia. A través de los acordeones y de las elecciones más irregulares y fraudulentas de la historia reciente del país, el morenismo logró que todos los integrantes de las altas cortes en México fueran personas afines con el oficialismo y correas de transmisión de sus intereses. Hay quien en estos días ha argumentado que los nuevos jueces tendrán la oportunidad de demostrar a través de sus sentencias su independencia. Yo creo que el hecho de haber aceptado haber sido incluidos en un instrumento fraudulento como los acordeones que el gobierno y su partido promovieron, habla de su falta de probidad y de su complicidad en el asalto y captura del Poder Judicial. Y eso lo vamos a ir constatando paso a paso en cada sentencia que convalide los actos abusivos y arbitrarios del poder que, precisamente para eso, los impulsó a sus nuevos cargos. En ese sentido, va a ser trascendental y definitoria la resolución a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía pendiente, en relación con el acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declararon inconvencionales la prisión preventiva oficiosa. Ahí vamos a ver en realidad si la Suprema Corte es independiente del gobierno o, como muchos hemos sostenido, ahora es un mero apéndice del mismo, plenamente subordinado a sus dictados. Lo anterior es así porque la discusión que desde hace un par de años se tiene en nuestro país sobre la pertinencia, necesidad y regulación de la prisión preventiva oficiosa es absolutamente contraria a los derechos humanos por al menos dos razones. La primera, de tipo conceptual, implica que esa figura es flagrantemente contradictoria con el derecho a la presunción de inocencia que opera en favor de las personas hasta en tanto no se les haya dictado una sentencia firme que establezca su responsabilidad penal por la comisión de algún delito. Que quede claro, la figura de la prisión preventiva no oficiosa es consustancial al Estado de Derecho, en la medida en la que hay ocasiones en las que se vuelve necesario que el imputado siga su proceso bajo detención, como cuando la peligrosidad de esa persona, el riesgo fundado de que ésta pueda fugarse o que la libertad del presunto responsable suponga un peligro para la víctima o su entorno, entre otras circunstancias, así lo justifiquen. Pero en toda democracia constitucional que se respete, es una responsabilidad del Estado argumentar y demostrar que la detención del imputado mientras dure el proceso penal es indispensable. La prisión preventiva oficiosa es delicadísima porque releva al Estado de esa obligación fundamental y de manera automática se aplica a ciertos delitos sin importar la condición personal del acusado ni la mencionada presunción de inocencia que tiene como derecho. La segunda es una razón mucho más concreta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció en dos ocasiones, una en 2022 y otra en 2023, que la prisión preventiva oficiosa introducida en nuestra Constitución en 2008, ampliada en 2019 y nuevamente expandida el año pasado, así como el arraigo, son figuras contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto ha ordenado al Estado mexicano a modificar nuestro orden constitucional para eliminar esas figuras. Eliminar la prisión preventiva oficiosa ya no es un asunto que debería discutirse, como falsamente se pretende todavía, sino de acatar simple y sencillamente una sentencia que es vinculante para nosotros si no queremos incurrir en una responsabilidad institucional. En su momento, Adán Augusto López, siendo secretario de Gobernación, dijo que México no estaba obligado a acatar una sentencia de un tribunal extranjero, que no podía estar, en consecuencia, por encima de lo que establece nuestra Constitución, olvidando que México, en ejercicio de su soberanía, decidió aceptar la competencia de dicha Corte en 1998, volviendo su jurisdicción obligatoria para nosotros. Más tarde, Luisa María Alcalde, su sucesora en el cargo, mintió
al señalar que si la Suprema Corte de Justicia convalidaba la inconvencionalidad de dicha prisión oficiosa, el Estado se vería obligado a liberar a 60.000 presuntos delincuentes que hoy están detenidos bajo esa figura, poniendo en grave riesgo a la sociedad. Se trató de una falsedad, porque la eliminación de la prisión preventiva oficiosa lo único que implicaría es que las fiscalías tendrían que justificar y probar caso por caso porque quienes hoy están detenidos bajo la misma tendrían por su peligrosidad o circunstancias particulares que permanecer en prisión preventiva mientras dure su juicio. Es decir, lo que se elimina es la oficiosidad, no la prisión preventiva, porque es aquel carácter lo que la vuelve contraria a los derechos humanos. Para colmo, a finales del año pasado, el Congreso aprobó un cambio constitucional que, lejos de eliminar esa figura, amplió el catálogo de delitos que suponen una prisión preventiva oficiosa. El pronunciamiento sobre este tema va a ser la primera y más grave decisión que tendrá que tomar la Suprema Corte, pues de ella depende que las dos sentencias de la Corte Interamericana, que vuelvo a insistir, son obligatorias para nosotros, serán acatadas o bien desacatadas, colocándonos en una situación de grave incumplimiento internacional. Así sabremos si realmente los nuevos jueces constitucionales son realmente autónomos como sostienen, o bien si, como me temo, es previsible, son meros subordinados del gobierno.